Silvina, aquí seguimos en el delivery, ya estamos con Silvina Romano. ¿Cómo estás, Sil? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo van, bien? ¿Cómo van Bárbaro. esos números? Muy bien, todo Bien. pum ¿Cómo para es? arriba. Todo en alza, chicos. Todo en alza. La inflación, ¿cómo es que dijo? El dólar va a seguir bajando. Sí. Como si estuviera bajando. Sí. Muy Está capo. yendo para arriba y Milei te dice, va a seguir bajando. Bien. Hay en economía una cosa que se enseña que es, bueno, el mensaje, cómo transmitís, es importante y qué expectativa genera. Sí. Y yo creo que pienso que ese tipo de anuncios sigue esa lógica. Por ejemplo, me acuerdo en finanzas públicas, ¿no? El profesor nos decía, bueno, siempre que anunciás un aumento de impuestos tenés que decir que es transitorio. No importa si es transitorio o no. Pero para el efecto Ah, mirá. en el consumidor... Eso hicieron con el impuesto al cheque. Entonces vos decís, es transitorio. Después ves en clase, ¿no? Bien ese ejemplo. Satirizando, pero... Y yo creo que se comen muchas veces ese mensaje, a quién le hablan, a qué grupo Claro. económico, y bueno, yo qué sé. Y piensan que hay que genera algún tipo de expectativa, no lo sé, estoy tratando de entender Sí, algunos sí. mensajes. Pero uno tiende a pensar eso, que es bueno, lo está diciendo porque está tratando de Alivianarlo. llevar un determinado mensaje al famoso mercado. Sí, pero bueno, el mercado después tiene su lógica también, El sus mercado no es boludo. expectativas, su información. Está claro que si hay algo que se hace es intervenir en el mercado financiero, también, ¿no? Como medida de la libertad y que los mercados y que se autorregulan y demás. Lo que vemos que pasa en el mercado financiero es que hay una fuerte intervención para sostener objetivos que tiene puesto el gobierno, que después veamos cómo repercute en nuestra cotidianidad. Sí, ¿No? entonces ya, digamos, Bien dicho. sí, eso es ya no puede decir que no interviene. No puede decir que no interviene. Y que yo no pienso que está mal intervenir. No. Hay que intervenir. Quizás hay un preconcepto de la palabra intervención como negativo porque parece que estás perjudicando a alguien y demás. En la economía, la política monetaria, la política fiscal, la política económica son decisiones que tomas que podés decir, bueno, fue una intervención. Pero son decisiones, son incentivos, son señales que das en lo que siempre decimos, alguien gana, alguien pierde, alguien tiene que ceder, hay tensiones y el gobierno nacional, o cualquiera, tiene que tomar decisiones y gestionar esas tensiones. Y así a grandes rasgos, o por poner tensiones que venimos recuperando en la columna, en relación al mercado interno y al mercado externo, tenés tensiones, en relación al tipo de cambio y si tiene que estar bajo o alto, tenés tensiones. El otro día alguien me comentaba, bueno, pero ahora te quejas de que subió, pero si antes decía que estaba bajo y era un problema. Claro, pensemos, o me parece que la discusión que está detrás es si sube, cómo sube, qué medida tomás para contener esa subida y cuánto se traspasa precio. Porque Claro, si vos todo tenés eso esta influye. subida, se traspasa precio y rápidamente volvés a tener Inflación. en el proceso inflacionario equiparación de la subida, se te traspasó precio, la Exacto. subida no generó nada más que distorsión en el mercado de consumo. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que todas esas discusiones hoy están sobre la mesa en un contexto de escenario político. También, entonces, obvio. esta señal, bueno, está bajando. Ah, Bueno, tiene que ver con que se vienen las elecciones y que ciertas medidas, y que sí podemos comentar, por ejemplo, cómo se contuvo este aumento o esta modificación en el tipo de cambio cerca de la banda. Recordemos que tenemos banda cambiaria que se garantiza que va a estar flotando entre 1000 y 1400 y la semana pasada estuvimos cerca del tope de banda. sí. Entonces hubo intervenciones, hubo medidas para contener esa subida. Entre ellas, el aumento de los encajes. ¿Qué son los encajes? Ni idea. Vos al banco depositas plata, haces un plazo fijo, haces una inversión de corto, mediano plazo, o lo que sea. El banco tiene que garantizar que una parte de esa plata no la usa, ¿sí? Entonces, el Banco Central dispone la tasa de encaje, que estaba en el 30%, es decir, de cada 1.000 pesos, 300 están resguardados en el Banco Central, con las garantías que tenga el Banco Central y el sistema financiero, y el resto lo usa para prestar y demás. Ok. Para lo que sea
en la actividad financiera. Perdóname, y los bancos, no el Banco Central, sino los bancos, la banca privada, ¿también tienen un sistema de encajes? ¿También tienen Es que es el Banco Central exigiéndole a la banca privada. Ah, bien, ya entendí. Y es parte de la política monetaria. Vos subís el encaje, tenés menos liquidez. Bajás el encaje, tenés menos multiplicación secundaria. Tenés menos uso de la plata, menos rotación de esa plata. Claro. Por eso el plazo, y también para explicarlo, el plazo fijo, vos te fija el plazo, 30 días. Claro. En esos 30 días el banco va a usar la plata. Claro. Y esa es la diferencia entre la tasa que te da vos como inversionista, ¿no? La tasa activa y la tasa pasiva. Hay una diferencia entre la tasa que te da como inversionista y la que te da cuando vos pedís un crédito. Sí. Ahí va. Y Bueno, si que esa es la actividad financiera, no está mal, ¿no? No, Es para no lo que es. está el sistema financiero. Si la autoridad monetaria define que el encaje sea, en vez del 30, no sé, del 35, 40, bueno, para- 40, entonces de los, vamos a suponer, 100.000 pesos que yo puse en un plazo fijo, 40.000 Están resguardados. el banco no los puede usar para prestarle a otro, para para hacer, una inversión. para hacer movida financiera, no los puedo usar, tiene que dejar ahí. Sí. Está Y sacando, eso saca liquidez del mercado. liquidez del mercado. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno es sostener la tasa de interés baja, la inflación baja y que no se desacomode el mercado. Porque hay porque las anclas nominales, el objetivo es déficit fiscal cero, inflación por abajo del punto. Todo eso para Sí. cumplirle al FMI. Al FMI y En a las general. metas del propio gobierno, porque es el caballito de batalla de Milei es bajar la inflación y Sí. el costo fiscal cero, el déficit fiscal cero. Podemos discutir en eso dos cosas, o muchas, ¿no? Pero yo pondría en central dos cosas, A ver. que es algo que también venimos diciendo. Déficit fiscal cero, ¿para qué? ¿Y con qué tipo de ajustes? ¿No? Estamos viendo ayer la manifestación del colectivo de personas con discapacidad, Sí. que podemos hablar hasta de lo cruento que es a un grupo vulnerable, ¿no? Jubilados, bueno, sí. Si haces un zapping de noticieros, cada uno buscó su abordaje, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, el aumento del encaje y el aumento de la tasa de interés, porque finalmente también hubo un aumento de la tasa de interés para contener la compra de dólares, para que la inversión se quede en peso y demás, te cumple un requisito, que es decir, bueno, sostengo el tipo de cambio, sostengo esta situación, pero ¿cómo repercute en la economía real? La economía real es vos querés ir a hacer una inversión, pedir un préstamo para ampliar tu capacidad productiva, para poner una empresa, bueno, a estas tasas no va a ser rentable, es muy difícil Claro. que te den los números, y el quite de liquidez lo que terminás es volviendo a achicar la economía real o volviendo a disminuir el nivel de transacciones, que ya viene cayendo, venimos hablando de los indicadores de empleo, qué está pasando con la pyme, qué está pasando. Ayer, bueno, había dos noticieros que hacían, bueno, un poco de encuesta en la calle y cuando se metían en comercios, los comercios decían, no vendo nada, y encima tengo que remarcar, dice, porque ahora cayó la nueva lista de precios. Y dice, y es lógico, porque yo soy almacenero y acá en el almacén vendo de todo, y hay rubros que ya son intocables, o sea, toda la parte de tocador y toda la parte de shampoos y eso, como que ya no vendo nada, es como que la gente empieza a achicar ahí. Y después, por otro lado, se tocaba el tema de los préstamos, que ahora hay un préstamo del Banco Nación al 4.5, que es casi chino, y los bancos están al 10. Sí. La tasa. Es que acá vos tenés una tasa de referencia, que es la que te pone el Banco Central y demás, y después obviamente ahí sí opera el mercado, sí hay una discusión, la tasa endógena, no endógena, cómo opera, pero en una situación de restricción y demás, y de este tipo que estamos viendo con estas medidas, va a presionar la suba de la tasa, generando el primer impacto en la inversión, que ya viene, ¿no? Atrás y demás. Entonces, el escenario es restricción digamos, y venimos viendo, y también cada vez son más preocupantes el índice de endeudamiento con la tarjeta de crédito, la compra de alimentos en cuotas y demás, todo eso te da una referencia de cómo está la situación de la familia. Ya no hablemos del gran inversionista, de la tasa, de si va a entrar la inversión o no, sino en lo cotidiano todo esto tiene una repercusión que se siente más rápido, menos rápido, dependiendo tu posición y tu capacidad de enfrentar o hacer los ajustes. Por eso
No necesitas ver la horda de gente muriendo de hambre en la calle para darte cuenta. Claro. Y ahí hay una nueva crueldad. Podés disentir ideológicamente, podés disentir en la medida económica, podés justificar, y yo no voy a hablar mal del déficit cero. Está bien tener no sé si cero, tener un déficit manejable, controlar cuánto te ingresa, cuánto gastás, que no es lo mismo que la familia, porque el Estado tiene otros mecanismos, como estamos viendo, pero bueno, no necesitas que la gente se esté muriendo de hambre para darte cuenta que la restricción y el ajuste lo está haciendo una clase social que tiene menos capacidad de enfrentar esta situación. Hay una cosa con el regodeo que también me molesta mucho, porque yo nunca voy a justificar un contexto y una situación de ajuste, pero es a eso que además está haciendo, hay como un regodeo ahí, hay una cosa que es rara también, porque chicos, nadie es tan literal como para suponer que decir uno no llega a fin de mes es que realmente la gente se está muriendo en la calle, ¿no? Ahora, Silvina, cada vez que sale algún estudio de algo hablando de que el consumo de, no importa, de controles remotos de aires acondicionados subió, el gobierno lo festeja. El gobierno dice, vieron ahí recuperación económica. Sí, tal cual. Ahora, en lo concreto, en realidad, ellos están buscando que no haya consumo. Sí. A ver, por el tipo de medidas, sí. Claro, no sé tipo si de medida que no haya, pero de ajustarlo. No incentiva el consumo. Claro, no hay medidas que incentiven el consumo. Así como está, no. Y eso es por miedo a que se le disparen los índices inflacionarios. Sí, o porque no es parte de la agenda de la agenda política, de la agenda económica. Porque estás tratando de controlar variables, tipo de cambio, déficit fiscal, tasa de interés, o sacrificar el ajuste o el tocar la tasa de interés para arriba por sostener el resto, digamos, como que estás en ese tipo de dinámica. Y que no necesitas incentivar el consumo porque el mercado se regula solo. Ahí sí aplica que el mercado se regula solo. No está dentro de la prioridad o del incentivo. Claro. Yo creo. Bueno, me puedo equivocar, pero leyendo los anuncios, por dónde está yendo, no da la sensación que sea parte de la preocupación. Y ahí sí aplica el mercado. Claro. En las últimas semanas hubo un importante incremento del dólar que lo llegaron a contener en 1.375. Ayer estaba en 1.370, supongo que andará hoy también por ahí. Llegó hasta 85. Llegó a tocar 85 y hubo, 85. Lo habíamos hablado también de las tasas de caución, que ahora parece haberse controlado un poco la situación. ¿Eso es que el gobierno se vio obligado a intervenir más o eso se da a veces por momentos? No, se da por la búsqueda porque el mercado de también tiene esta en pesos. cosa medio histérica, ¿no? Que de repente, ay, vamos a escapar a algún lado. Fue un poco, y reponer un poco lo que charlamos y que después te llamé, te dije, no sé si fui tan clara, está buenísimo volver a traerlos. Cuando se elimina el mecanismo de las LEFI, que eran letras fiscales de corto plazo, te queda una liquidez en el mercado que busca cierta rentabilidad o no y demás. Que, de nuevo, Argentina es un país muy creativo y el mercado financiero también, porque cosas que en otros mercados no pegan picos o no aparecen tan llamativamente, acá sí. Y también, ¿no? Esta semana hubo canje de deuda de CAP por BONCAP, como que es muy difícil estar atento todo el tiempo porque los instrumentos cambian muy dinámicamente, muy rápidamente. Y hay mucho instrumento y estamos todos... Yo vengo de la economía, pero cualquier persona que está buscando cómo saco una diferencia, cómo me cubro de la inflación, estamos todos con las herramientas. Con las herramientas al cohete hoy, porque... no sé, digo, es en la búsqueda, o como yo te digo, hay que diversificar y demás. Sí. En esto, las LEFIs dejan de ser un instrumento, hay una liquidez y aparece la caución bursátil. Por el aumento de la tasa que tuvo esta herramienta, la caución bursátil es como una garantía, yo te lo decía fuera de aire, ¿no? Como si fuese un pagaré de grandes inversiones. No se respalda con un depósito a plazo fijo y demás, sino que vos decís, bueno, hay un sector de la economía financiera que no llega a cubrir sus obligaciones, que no tiene los fondos, y hay otro que tiene exceso de liquidez. Bueno, entra la caución bursátil, que es como un pagaré, una garantía. Te presto esta plata, me la vas a devolver, pero como te la presto en un contexto donde no hay liquidez o que se está buscando el recorte de liquidez, te subo la tasa a los números que tuvo la caución. Y por eso fue noticia. Claro. Pero tuvo que ver con un fenómeno.
con una secuencia de eventos. JP Morgan diciendo paremos con el carry trade. Sí. Y si ahí va a empezar a presionarse sobre el tipo de cambio. Y si querés una medida del gobierno, decir, bueno, elimino este instrumento, busco sacar la liquidez por este lado, pero en el medio te quedó una bolsa de plata que buscó una rentabilidad de corto plazo. Las cauciones estamos hablando que es una herramienta entre 5 y 30 días, ¿no? Por eso hablamos de corto plazo y de grandes montos, claro, no al alcance del consumidor. Claro, esa incertidumbre de un par de días hizo que las cauciones volaran. Silvina, ¿hay una lógica en la economía argentina muy marcada por la rentabilidad de corto plazo? Es que cuando tenés este lío... Porque no hay guita para hacer créditos hipotecarios. ¿Pero a qué tasa? Bueno, por eso. Ese es el problema. Cuando yo hablo de la inversión, aparece también un crédito hipotecario. Si vos, y ahí también, sos un agente financiero y podés tener una rentabilidad del 80% en un corto plazo, 70%, lo que sea. Sí. Y el crédito hipotecario, para que la persona pueda acceder y pueda pagarlo. Por lo menos tendría que estar debajo de la inflación. ¿No? Entonces, tendría que andar en el 50, ponele. Ahí tenés unas distorsiones en el mercado que son muy difíciles de acomodar. Claro. Y eso se logra con una tasa de inflación baja y con perspectiva de largo plazo. Sí, o que vos puedas tener una, como pasa en Brasil, una devaluación, un ajuste del tipo de cambio y que no se te traspasa precio, que es un problema histórico de la Argentina y que va teniendo distintas soluciones y demás, y siempre está esta tensión entre tasa de interés, traspaso a precio y demás, que 80%, 70% son números muy altos. Claro. Que se traduce en rentabilidad o costo. Claro. Sí, dependiendo de qué lado estés. Claro. Ese es el tema, ¿no? Difícil de afrontar, meterse ahí a nada, endeudarse. Sí. Cuando se hablaba también de los préstamos estos que se dan en Banco Nación, el tema es que hoy puede ser una tasa baja, entre comillas, pero también se especula con que en octubre la cosa cambie. Sí, y ahí cuando está atado al UVA o está atado a la inflación, digamos, estamos hablando de escenarios de muy corto plazo, que vos no podés planificar el dólar futuro es otra herramienta y cómo se usa y cuánto llega, pero es muy difícil hoy hacer una proyección, no sé, de 6 meses, o por lo menos yo no lo voy a hacer porque con este escenario es muy difícil estimar o pensar para dónde van a ir los indicadores o los números. Claro. Bueno, viene complicado. Y aparte del tema de acomodan los mercados, fenómeno. Hasta ahora, ¿cómo viene el acomode de mercado? No, ahora hay que ver cuánto de esto se traspasa precio y entiendo que está habiendo como negociaciones y discusiones entre mayoristas, minoristas y demás. Veremos qué pasa. Pero hay consultoras que dicen que va a ocurrir. En mayor o menor medida, pero algo va a ocurrir. O aguantás hasta octubre, qué sé yo. Digamos, bueno, todo eso va a ser parte de lo que nos queda de agosto, septiembre, y ya estamos en octubre. Así que vamos a ver. Quiero comentar algo que quizás no tiene que ver con esto, pero como un detalle particular. Ayer, 6 y 7, a nivel nacional... Hoy es 6, mañana es 7. De jornada de lucha y visibilización del sistema científico-tecnológico, específicamente CONICET. Es un paro de 48 horas. Sí, y con movilización, eventos distintas a lo largo y a lo ancho del país. Contar que en la provincia de Tierra del Fuego hay 12 personas esperando el alta en la carrera de investigación, esperando el alta después de proceso de evaluación y demás. No es que estás esperando el alta porque sí. También hay gente que, digamos, que todos estos cargos se acceden por concurso público y demás. CPA, que es no en la carrera de investigador, sino de apoyo a la investigación, que son las dos ramas que tenés en CONICET. Y además, no solamente la gente que está esperando el alta, sino se están esperando los resultados de la última convocatoria de evaluación, que todavía no están publicados. Los resultados de asignación de becas tanto de grado, de doctorado como de postdoctorado fueron se achicaron muchísimo las plazas y no está confirmada la fecha en la que se va a iniciar el proceso, y toda la gente que se queda fuera del sistema, que tiene que buscar otro sustento, otro medio de vida después de haber pasado 5 años haciendo un doctorado, 7 con el
postdoctorado y demás, que bueno, es muy difícil sostenerlo. Claro. Ni hablar de la financiación de los proyectos, del material y demás. Estamos hablando de, o lo que quería comentar es la situación de recursos humanos. Del recurso humano, sí, la otra vez estuvo acá Lobrich y nos decía, hablando un poco de la cuestión de esta campaña que se está viralizando en redes, nos decía que no hay, o que el financiamiento para proyectos es cero, por lo menos en ninguna convocatoria. Claro, sí. No hay convocatorias. Y lo que no sé, supongo que sí, que lo estás dando por sentado, pero por las dudas, el paro de 48 horas también es acá. Sí, cada institución o cada dependencia organiza distintas actividades. La actividad central está en Buenos Aires, en el Polo Científico. Pero bueno, lo importante es visibilizar y no dejar de lado o que no se pierda la importancia de este tema. Me parece que en los medios y demás, estuvo el stream y de mostrando las imágenes del fondo del mar y somos CONICET, pero bueno, CONICET también está sufriendo un ajuste brutal. Entonces, bueno, de hecho, empleados públicos nacionales, el otro día salía la consultora de la CUNSA, desde diciembre de 2023 a esta parte, y dentro del salario público nacional están los investigadores y están los docentes universitarios que en la mayoría de los casos también son investigadores. 30% de caída del poder adquisitivo. Es un tercio de tu salario. Muy fuerte. La semana que viene también están anunciadas medidas y acciones de las universidades, que empieza el segundo cuatrimestre. La mayoría de las universidades, según calendario académico, pero la mayoría empezarían la semana que viene, y también va a haber repercusión por la situación que se está viviendo, ¿no? Claro. Gracias, Silvina. Bueno, muchas gracias. Silvina Romano, la columna de Economía, contándonos un poco cómo anda la cuestión de la macro, bueno, y también haciendo el paréntesis sobre lo que se está viviendo en el CONICET, que tiene paro de actividades hoy y mañana, por lo menos, y llamado hacia nivel nacional, y lo fuerte va a estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí va a haber un acampe en el Polo Científico que está en el barrio porteño de Palermo.